Bien, chicos, vamos a empezar con la clase. Bien, denme un minutito y empezar. Hola, hola, hola. Ya, muy bien. Bueno, chicos, ahora sí vamos a empezar con la clase de hoy día. Muy bien, primeramente vamos a resolver un pequeño ejercicio donde nos dice que leído un número n positivo determina, perdón, nuevamente, leído un número en n positivo, determinar si es un número primo o no. Un número primo es aquel número que es divisible entre uno y el mismo número. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver este pequeño problema siempre y cuando sepamos cómo se determina un número primo, cómo sabemos que es un número primo. Bueno, acá nos está explicando que un número primo, ¿no? Es aquel número. Perdón. Un número primo es aquel número que es divisible entre uno y el mismo número. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que un número primo, en este caso, mm, a ver, vamos a ver, creo que tengo un ejemplo. Aquí está, ¿no? Ya, entonces un número primo es aquel número, en este caso 7, 7 sabemos que es un número primo, ¿no es cierto? Aquí nos dice que el número primo es aquel número que es divisible entre 1, ¿ya? O sea, que es divisible entre 1, que es divisible entre 1 y dice, y el mismo número, y el mismo número, ¿ya? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que solo puede ser divisible entre este número y este número. Por lo tanto, un número primo, ¿cuántos divisores tiene? Solo tiene dos divisores, ¿no es cierto? Por lo tanto, un número primo, ¿qué es lo que debe cumplir? Lo que debe cumplir es que se halle solo dos divisores. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues nosotros ya hemos aprendido a utilizar iteraciones, ¿ya? Nosotros vamos a almacenar en una variable los números. Entonces, para un número primo siempre debe empezar en 1 y tiene que ir incrementándose de uno en uno hasta llegar al mismo número. ¿Para qué esto se hace? Esto se hace para verificar si este número es divisible entre esto, se va a verificar. Si cumple, entonces se sacará ese valor o algo haremos con ese valor. Una vez que haga esa iteración, hará lo mismo con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente, así sucesivamente hasta llegar a verificarse si es divisible entre el mismo número. ¿No es cierto? Pero nosotros bien sabemos que todo número es divisible entre uno y también es divisible entre sí mismo, ¿no? Pero hay ciertos números que no, que tienen más divisores que estos. O sea, en este caso solo tenemos dos divisores, uno y dos, ¿no es cierto? Pero otros números son divisibles entre muchos números. Los números pares, por ejemplo, ¿no? Entonces son divisibles entre varios números. Ya, entonces, teniendo eso en cuenta, aquí ya estamos haciendo nuestro análisis, ¿no? Para el número 7, que nos estamos dando un ejemplo, en el cual los números que se ha encontrado son el 1 y el 7. 7 no es divisible entre ninguno de estos números
fuera del 7 y fuera del 1. Entonces, por lo tanto, esos números debo almacenarlos en algún lugar. Pero, ¿qué es lo que me interesa de estos números? ¿Me interesan sus valores? No, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que el número primo había tenido solo dos divisores, ¿no? Había sido divisible entre dos números nomás. Por lo tanto, necesito un contador. Me voy a declarar una variable de tipo contador, ¿no es cierto? Donde una vez que encuentre el número primo, ¿ya? Una vez que encuentre el número primo, se va a incrementar en 1. Y si encuentra otro divisor más, igual se va a incrementar en, en 1, por lo tanto su valor iría incrementando, ¿no es cierto? Cada vez que encuentre. Perdón, quise decir si es divisible entre un número, ¿no? Entonces, si el contador, fíjense chicos, si el contador es igual a 2, entonces podemos decir que ese número es primo. No este número. Este número había sido primo. ¿Ya? Otro ejemplo para los que no han entendido muy bien, pero ya no con un número primo. Fíjense que nos estamos dando un número 6, n va a ser 6, y voy a verificar. Fíjense, 6 es divisible entre 1, sí, porque hemos dicho que siempre va a ser divisible, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ya capturado. Fíjense, 6 es divisible entre 2 también. También había sido divisible entre 3. Ya en este caso ya no es divisible entre 4 ni tampoco entre 5, pero también es divisible entre sí mismo, ¿no? Entonces, ¿con cuántos números había sido divisible? 1, 2, 3, 4 números, ¿no? Entonces, en mi contador, ¿qué es lo que a mí me interesa? La cantidad que ha encontrado. ¿Cuántas veces ha encontrado los números divisibles, ¿no? Había sido 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el contador es igual a 4, no es primo. ¿Cuál es la condición para encontrar un número primo? Había sido esto. ¿No es cierto? Entonces, para hallar un número primo, el número debe ser divisible solo entre dos números, ¿no? Eso es lo resumido que podríamos decir. Una vez hecho nuestro análisis, procedemos a diseñar nuestro diagrama de flujo. Ya, por lo tanto, voy a terminar nomás ya. Ya, este, chicos, es el diagrama de flujo para hallar un número primo. ¿O no? Ya. Como bien sabemos, siempre ponemos un inicio. Todo programa debe tener un inicio. Luego procedemos a hacer una lectura. ¿Por qué? Porque aquí me dice, ¿no? Leídos un número positivo n, dice, ¿no? Leído un número positivo n. En este caso, ya nos está definiendo qué variable vamos a utilizar para ese número que voy a leer. Por lo tanto, estoy definiendo n. ¿Qué es lo que me está diciendo leído? Leer. Entonces ya sabemos cuál es el símbolo de leer, ¿no es cierto? Procedemos. ¿Qué más? Determinar si es un número primo o no. Para eso debo declararme qué variables puedo utilizar. Fíjense que estoy utilizando la variable i. ¿Para qué me sirve la i? Es un acumulador, ¿no? Que va a ir acumulando 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5, más 1, 6, más 1, 7. ¿No es cierto? Donde se va a almacenar este rango de números, ¿no? En cada iteración va a cambiar, mi variable i va a ir cambiando su valor en cada iteración, ¿no? Después necesitamos un contador, una variable que me va a contar lo que voy a encontrar, ¿no? O lo que yo le voy a decir que me cuente. Entonces ya tenemos definido nuestras variables, que son importantes, ¿no? Si van a definir, si vamos a utilizar un ciclo mientras, chicos, aclararles que en el ciclo mientras, si vas a utilizar una variable que va a ir haciendo acumulaciones de números, debes declararte antes en qué valor va a empezar.
¿ya? Es por eso que yo antes de hacer mi ciclo mientras, me estoy declarando esta variable. El contador puedes declararlo dentro o afuera dependiendo del problema. En este caso me estoy declarando fuera porque así necesito, ¿no? Porque al iniciar mi programa, el contador no va a valer nada, ¿no? Tiene un valor de 0. Entonces procedemos a realizar el ciclo mientras, donde la condición va a ser, ¿no es cierto? Mientras i sea menor o igual a n, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí, chicos? Aquí i, ¿con qué valor está empezando? Está empezando con el valor 1, ¿no? Entonces, esta iteración va a hacer que me vaya incrementando de 1 en 1, 2, así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo me va a hacer esto? Hasta que i sea menor o igual a n. Entonces, i es menor o igual a n, dice. Sí, ¿no es cierto? Entonces, hasta eso. Una vez que n, o perdón, que i llegue a 8, cuando llegue a, de hecho sí va a llegar a 8, ya no va a cumplir esta condición, por lo tanto se va a salir, ya sabemos eso, ¿no? Ya. Entonces es por eso que me he declarado esta condición. Bueno, seguimos. Ya sabemos cómo vamos a hacer estas iteraciones, ¿no ve? Este es de cocido. Entonces, ahora necesitamos saber cómo hallar estos valores, estos números, ¿no? ¿Cómo vamos a verificar? Bueno, la anterior clase ya hemos aprendido cómo sacar, cómo verificar si un número es divisible entre otro número, ¿no es cierto? Y para eso, ¿qué es lo que hemos utilizado? Este comandito que se llama mod, ¿ya? Por lo tanto, voy a hacer una toma de decisiones donde yo le voy a decir que n mod i, que me quiere decir que 7 dividido entre 1, ¿no es cierto? Me debe dar un resultado exacto, ¿no? O sea, aquí me está diciendo que el residuo va a ser 0. Por lo tanto, sabemos que el resultado de esa división es exacta, ¿no? Si cumple esa condición, ya, de 100, dice, si cumple, va a pasar a contar. Entonces mi variable contador ya va a empezar a trabajar, donde le voy a decir que el contador va a ser igual al contador más 1. En la primera iteración, ¿cuánto había valido el contador? Había valido 0. Más 1, de aquí con cuánto el contador va a salir. El contador va a salir con 1, ¿no es cierto? Ya, termina esto, pasa por aquí, estamos terminando. Si bien esto ya va a depender cómo diseñen ustedes, ¿no? Cómo grafiquen y demás, con tal que respeten, ¿no? Las direcciones, las entradas y salidas de los símbolos, ¿no? Bueno, una vez que termine esa iteración de contar, debemos decir que i se vaya incrementando en 1, ¿no? Solo así i va a ir incrementándose en 1. ¿Ya? Entonces, esta parte de incrementos, o perdón, acumuladores también, como les he dicho, sí o sí debe entrar, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo una iteración y estamos utilizando la i para contar cuántas veces va a ser la iteración. Va a ir cambiando el valor de i, ¿no? Si ustedes no ponen esto, si ustedes no ponen esto, el valor de i en 1 empezado, por lo tanto, en todas las iteraciones, el i siempre va a valer 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos generando? Aquí se genera el famoso bucle infinito, que han debido escuchar en algún lugar, ¿ya? Es por eso que sí o sí deben de poner ese incremento. Si no, nunca va a incrementarse el i. Por lo tanto, una vez que hacemos esto, bueno, que vuelva a ingresar. ¿Qué es lo que va a verificar? Va a verificar i. Nuevamente en su siguiente iteración y se va a incrementar en 1. Ahora i valdrá 2, ¿no? Y sigue siendo menor o igual a n. En este caso, cuando no me va a cumplir esta condición, se va a ir por este lado. Y fíjense este detalle, chicos.
y nuevamente se está incrementando. Cuando y está valiendo ya 2, ¿no es cierto? Se está incrementando. El valor de 1 más 1, ¿cuánto es? Esto había sido 2. Perdón, esto es 1 más 2, mejor dicho, ¿no? Esto va a ser 3. Fíjense, no ha cumplido esta condición, pero igual el i se está incrementando. ¿Qué quiere decir, chicos? Cumpla o no cumpla esta condición para hallar los divisores, y siempre debe incrementarse. ¿Entendido? Eso no se olvide. Ahora, una vez terminado los siglos y me va a hallar qué cantidad de, fíjense, esta parte de aquí, chicos, solo me va a mostrar qué cantidad de divisores ha encontrado. 1, 2 en este caso. En este caso me va a encontrar 1, 2, 3, 4. ¿Dónde se está almacenando? Se está almacenando en el contador. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Recién le voy a decir la condición para saber si es un número primo o no. Por lo tanto, voy a utilizar una toma de decisiones, ¿no es cierto? En esta toma de decisiones, ¿cuál es la condición? Aquí había estado, ¿no? Aquí hemos dicho que el contador debe ser igual a 2. Si es así, el número es primo, ¿no? Por lo tanto, si el contador es igual a 2, va a pasar por aquí y me va a imprimir que n, ¿no? Este valor que vamos a leer es primo. Y si no, dice, si no cumple esta condición, entonces n me va a decir que no es primo. Por lo tanto, finaliza mi programa, ¿no? Ya. ¿Y cómo verificamos, no, que esté correcto? Bueno, pues siempre debemos hacer la prueba de escritorio. Para eso, prueba de escritorio. Aquí ya tengo ejemplitos, ¿no? Muy bien, vamos a hacer para el número 2, ¿ya? Primeramente voy a hacer el inicio de mi programa. ¿Dónde está? Inicio, paso al siguiente. Voy a decir n, leer n, dice. Entonces, para este ejemplo voy a leer n va a ser igual a 2, ¿ya? Paso el siguiente paso. Estoy diciendo que mis variables, qué variables estoy utilizando, y ya sabemos, ¿no? Cómo realizar nuestra prueba de escritorio. Por lo tanto, las variables iniciales, ¿cuáles son? Y está empezando con un valor de 1. El contador, ¿con qué valor está empezando? Con el valor de 0, ¿no? Pasamos al siguiente paso. Aquí ya me está entrando a la iteración, donde me dice que si i es menor o igual a n, ¿cuál es el valor de i? Es 1. 1 es menor a 2, sí, por lo tanto entra, ¿no es cierto? Por lo tanto entra y me va a decir, me va a verificar n, en este caso 2, es divisible entre i, en este caso 1, 2 dividido entre 1 me da un resultado exacto, sí, por lo tanto cumple, me va a entrar, ¿no es cierto? Entonces, paso a hacer el proceso. En el proceso me dice que el contador va a ser igual a contador más 1, ¿no? ¿Cuál es el valor del contador? Había sido 0. 0 más 1, ¿no? Más 1, ¿cuánto es? Es igual a 1. Por lo tanto, el último valor del contador va a ser 1. Aquí hemos cambiado, fíjense, en esta parte de aquí, con este código, estamos cambiando el valor, el último valor que tenía el valor del contador, ¿no es cierto? Entonces, el último valor había sido 1. Procedemos a continuar. Ya. Entonces, aquí me dice, nos hemos topado con otro proceso donde me dice que i va a ser igual a i más 1. ¿Cuál es el último valor que i tiene? Había sido 1. Más 1 va a ser 2, ¿no? Nuevamente va a entrar, va a pasar por aquí, listo.
va a verificar. ¿Cuál es el último valor de i? Ah, había sido 2, ¿no? I es menor o igual a n, dice, ¿no? 2 es menor o igual a 2. Sí, por lo tanto me va a volver a entrar, ¿no es cierto? Y va a verificar. 2 dividido entre 2 me da un resultado exacto. Sí, por lo tanto, voy a entrar nuevamente y voy a hacer que incremente mi contador. El contador va a ser igual a contador más 1. ¿Cuál es el último valor del contador? Había sido 1 más 1, ahora es 2. Termina el proceso, nos topamos con otro proceso donde me dice que i es igual a i más 1. 2 más 1 es igual a 3. Nuevamente entra y va a verificar aquí nuevamente. I, que tiene el valor de 3, es menor o igual a n, que es 2. 3 es menor o igual a 2. No, por lo tanto, sale. ¿Ya? Me va a verificar. El contador es igual a 2. Dice, ¿cuál es el último valor del contador? A ver, vamos a buscar. Aquí está. El último valor que el contador había tenido es 2. Por lo tanto, es 2. Y me dice la condición. ¿2 es igual a 2? Sí. Por lo tanto, va a entrar y me está diciendo que me va a imprimir algo. ¿Qué me va a imprimir? Primeramente me está imprimiendo la variable que he leído. Había sido n. ¿Cuál es el último valor de n? 2, por lo tanto, 2 me está imprimiendo, ¿no? Coma, dice. ¿Seguido de qué? Dice, es primo, por lo tanto, es primo. ¿Cuál había sido el resultado? 2 es primo. Este 2 viene del valor de n, ¿no es cierto? Entonces, es así como funciona el ciclo mientras. ¿Ya? ¿Tienen dudas, preguntas hasta aquí? ¿Es necesario que hagamos otra prueba de escritorio? ¿O ya le han entendido? Está claro. Muy bien, entonces vamos a continuar. Bueno, la anterior clase no hemos alcanzado, ¿no?, a realizar lo que es el PCInt, ¿no? No sé si les ha dicho el ingeniero que deben de aprender PCInt. Chicos, ¿me pueden confirmar para que no les enseñe si no les ha dicho? Muy bien, bien pues chicos, de todas maneras, cada semestre siempre nos recomienda el ingeniero que vamos a utilizar PCInt. En algunos casos nos acepta, ¿no?, que la práctica que les da cada semestre, que es requisito para dar el examen, pueden realizarlo en el PCInt. ¿Ya? Para aquellos que les hace más fácil realizar en PCInt, pueden hacerlo, o simplemente a mano pueden hacerlo, igual es válido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En PCInt vamos a entrar, vamos a programar este diagrama de flujo que hemos aprendido el día de hoy. Pero primeramente tenemos que saber a utilizar el PCInt, ¿no? Para aquellos que no tienen PCInt, bueno, pues simplemente escriben PCInt y se van al sector donde dice descargar, ¿no es cierto? Por algún motivo no me está cargando esa página. Entonces, es de acá de donde van a descargar ustedes. Es fácil de Auxilio, instalar. buenas noches, disculpe, y en el caso del 5, perdón. En el caso del 5, ¿quieres esto de acá? Sí, auxiliar, por favor. Ya, entonces, bueno, ya sabemos cómo se va a comportar nuestro diagrama de flujo.
Pero de todas maneras, para que salgan de dudas, a ver, haremos ese más, ¿ya? Uy, me pasó. Ya, en el caso del 5 me dice. ¿Cómo hacemos ahora? Ya. Aquí abajito lo voy a hacer ya. Ya, así se va a notar mejor. Esto va a ser en el caso del 5. Vamos a leer el número 5, ¿ya? El 5, mis variables iniciales. ¿Cuáles son mis variables iniciales? Y va a valer 1, ¿no? N estoy diciendo que va a ser 5 y va a valer 1. El contador va a valer 0. Así son nuestras variables iniciales, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a venir aquí. N es 5 y es igual a 1. Entonces ya estamos en este paso. Me va a verificar. Y es menor o igual a n, entonces 1 es menor o igual a 5. Sí, por lo tanto entra, ¿no es cierto? Entra. Aquí me va a verificar. Me verifica aquí. 5 es divisible entre 1, sí. ¿Va a ser exacto su división? Sí. Entonces, contador más 1. Por lo tanto, el contador se va a incrementar en aquí, en 1. 0 más 1 es igual a 1. ¿Ya? Nuevamente va a salir y se va a incrementar en 1. Y ahora va a valer 2. Nuevamente entra. 2 es menor a 5, menor o igual a 5. Sí, nuevamente va a entrar. Perdón, 5 es dividido entre 2, el resultado es exacto, me dice. Entonces, no, por lo tanto, se va a ir por aquí, ¿no? Se va a ir por aquí, ¿ya? Pero fíjense que y se va a ir incrementando, sigue. Por lo tanto, me dice que y es igual a i más 1. ¿Cuánto es el último valor de i? 2 más 1, 3, ¿no es cierto? Va a salir de aquí, va a volver a entrar. 3 es menor o igual a 5. Sí, nuevamente va a entrar. 5 es divisible entre... 5 es divisible entre... ¿cuánto es i? 3. No, no es cierto. Nuevamente va a venir por aquí y se va a volver a incrementar. 3 más 1 y ahora vale 4. Nuevamente va a entrar, va a venir por aquí. Va a decir 4 es menor o igual a 5. Sí, sigue cumpliendo. Va a entrar, nuevamente va a verificar. Ya. Entonces, n mod, perdón, este 5 es divisible entre 4. No, por lo tanto va a pasar y se va a incrementar en 1. Nuevamente. 5. Se ha incrementado en 5. Ahora va a verificar 5 y que vale 5 es menor o igual a n que es 5, dice. Sí, entonces nuevamente va a entrar. 5 es divisible entre 5, el resultado es exacto. Sí, por lo tanto, recién va a entrar aquí. El contador va a ser igual al contador más 1. ¿Cuál es el último valor del contador? Había sido 1. ¿Por qué? Porque como no ha cumplido, no ha cambiado, pues su valor sigue manteniéndose 1, ¿no es cierto? Entonces, 1 más 1 es igual a 2. ¿Ya? El último valor. Nuevamente, termina esto, pasamos al proceso. Y se va a incrementar nuevamente en 1. Y ahora vale 6. ¿No es cierto? Y me va a verificar. 6 es menor o igual a 5. No, no es cierto. Por lo tanto, pasa por aquí. Ahora, pasamos a la otra toma de decisiones, donde me pregunta que el contador es igual a 2. Me dice, ¿cuál es el último valor del contador? Había sido 2. ¿Es igual a 2? Sí, por lo tanto, viene por aquí y me va a imprimir. ¿Qué es lo que me va a imprimir? Primero n. ¿No es cierto? Primero me imprime
n. ¿Cuál es el valor de n? Había sido 5. Entonces, 5, ¿no? Seguido de que es primo. Es primo. ¿Ya? El 5, chicos, ¿es un número primo, sí o no? Es un número primo, ¿no es cierto? Por lo tanto, cumple. ¿Ya? Entonces, ¿qué pregunta tenías aparte de esto? Eso nomás era, dije, digo, auxilio, gracias. Listo. Bien, entonces, fíjense que este diagrama de flujo tiene que servir, sí o sí tiene que servir para cualquier número que vamos a ingresar. Puede ser números grandes, ¿ya? Igual tiene que funcionar, chicos. Claro que yo estoy haciendo con números cortitos, pequeñitos, para que se note, para que se vea, ¿no? Pero si ya utilizamos, digamos, un número de 3 cifras, de 4 cifras, igual me tiene que funcionar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que me va a hacer iteraciones, muchas iteraciones, ¿no ve? Fíjense, si utilizamos un número de 3 cifras, entonces igual la iteración también va a ser de 3 cifras, ¿no es cierto? Es por eso. Entonces, para facilitarnos eso, se utilizan programas, en este caso el PCInt. El PCInt ya te va a dar la prueba de escritorio en tiempo real, ¿no? O sea, tú le metes el dato, presionas Enter y ya te va a mostrar, ¿no? En menos de un segundo ya te da el resultado. Ya, muy bien. Entonces, estábamos diciendo que pueden descargar de esa página. Instalar es muy fácil. No te pide craquear, no te pide nada, ya no te pide ningún requisito. Una vez que entren al PCInt, ¿no? El PCInt. En esta parte, lo primero que nos muestra el PCInt es una ventana de algoritmos, ¿ya? Los pseudocódigos, perdón. Una ventana donde se realizan los pseudocódigos. ¿Qué quiere decir? El pseudocódigo es todo esto que conocemos como diagrama de flujo, pero interpretado en puro texto, ¿ya? Y justamente es lo que ustedes están haciendo, creo que si no me equivoco, están haciendo el lenguaje de HP Prime, ¿no es cierto? Entonces, el lenguaje de HP Prime está hecho en puro pseudocódigo, ¿no es cierto? Entonces, este es el pseudocódigo. Pero a nosotros nos interesa ¿qué? Nos interesa aprender a hacer diagramas de flujos. Por lo tanto, chicos, ustedes tienen que venir a esta parte de aquí. Esta parte de aquí, este botoncito, nos va a mandar al diagrama de flujos. ¿Ya? Entonces voy a hacer clic aquí y fíjense, aquí se ha abierto mi diagrama de flujos. ¿Ya? Ustedes interpreten este símbolo de aquí que me dice algoritmo sin título, me está diciendo, ¿no es cierto? Aquí yo le puedo poner un título cualquiera. Por si acaso los títulos, desde ahorita les diré que no deben poner con espacios. Buscar números primos, por ejemplo. ¿Ya? No deben hacer esto. ¿Ya? Sí o sí en los títulos, si quieren hacer dejar un espacio, hagan guión bajo. Si no, les va a dar un error. ¿Ya? Entonces, aquí en el inicio le estoy dando el nombre a mi programa, al programa que estoy realizando. Pueden ponerle cualquier nombre, no es importante. Al final, el diseño del diagrama de flujo define qué es el resultado que nos va a mostrar. ¿Ya? Ahora, en la parte derecha, en este lado, fíjense chicos, si acerco el mouse, se despliega, ¿no es cierto?, unas opciones, una pequeña cinta de opciones, ¿ya? Donde el color amarillo que ustedes ven aquí es el proceso. Este color verde, fíjense que difiere, ¿no es cierto?, de los símbolos que utilizamos. Entonces, generalmente los símbolos que se utilizan en diagrama de flujo siempre varían, no es solo un tipo. Entonces, si ustedes van a buscar en internet, va a variar siempre, ¿no? En este caso, los símbolos que utiliza el PCInt son estos, ¿ya? Este de acá, el primero de acá, es el proceso. Nosotros lo conocemos como el verdecito, ¿no es cierto? El cuadradito.
este verdecito nosotros que tenemos de una forma distinta, pero con un detalle, chicos. Fíjense, este verdecito tiene una flechita que está apuntando hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que nos va a mostrar algo en pantalla. Afuera nos va a mostrar. Nos está diciendo que va a salir un dato, ¿no es cierto? Y nosotros a eso lo conocemos como imprimir. ¿Ya? Luego tenemos este color rosado. Fíjense este detalle también. La flechita está apuntando hacia adentro. Este símbolo quiere decir que me va a permitir entrar datos, o sea, la lectura. En este caso, nosotros estamos utilizando el azul y este es el símbolo, ¿no? Difiere un poquito. Después estamos utilizando la toma de decisiones. Bueno, esta toma de decisiones, lo único que diferencia con lo que yo hago es el color. Después sigue siendo lo mismo, ¿no? Tiene las dos partes, una entrada, dos salidas. Después tenemos este case, esto se llama multiopciones, pero no van a llevar con el ingeniero, así que no les voy a enseñar esta parte. Después tenemos esta otra herramienta que es el ciclo mientras, ¿no? Fíjense, tiene entrada, aquí está su bucle y aquí está su salida, ¿no? También no difiere mucho de lo que nosotros utilizamos. Entonces, hasta aquí nosotros vamos a utilizar, porque esto ya vamos a utilizar más adelante. De hecho, vamos a utilizar esto más y ahí mueren. Estos dos no vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, primero, puedo poner el nombre de mi programa o algoritmo o diagrama de flujo, ¿ya? Segundo, ¿cómo empiezo a dibujar acá, en esta parte? Para eso, chicos, vengo aquí, elijo qué es lo que voy a poner en este caso. A ver, vamos a tratar de dividir la pantalla. No sé si se va a notar muy bien. Ya listo. A ver esto. Ahora sí, a ver, veremos. Ya, aquí está. Nos vamos a copiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Inicio, ya hemos hecho nuestro inicio. Por defecto, el inicio y el final, el PCInt ya les da, ¿no? Me dice, vamos a poner la lectura. Esta es la lectura, ¿no? Hemos dicho que el rosadito con flechita apuntando hacia adentro es la lectura. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sostenerlo y jalar y lo voy a arrastrar. Esperamos un ratito. Algunos van a tener problemitas al jalar, ¿ya? Entonces lo único que van a hacer es tratar de seguir la línea y se va a separar así. Suelta, ¿no? Entonces aquí me dice qué es lo que voy a hacer. Leer N, dice. Por lo tanto, N voy a poner. ¿Qué más? Ah, aquí tengo un proceso, ¿no? Voy a venir aquí. Ah, este es el proceso. Voy a seleccionar y lo voy a jalar. Ah, arriba lo quiero, no, lo quiero hacia abajo. Entonces vengo aquí, busco y le suelto. ¿Qué le estoy diciendo? Que I, en este caso, I va a ser igual a 1. En PCInt, chicos, pueden ponerlo igual o también pueden poner esta flechita, ¿no? A ver. Pueden poner de esta manera lo toma el PCInt, ¿no? O sea, esto de aquí, el símbolo de la flechita, el de menor y el guión van a poner, pero sin espacio. Cuando hacen sin espacio, una flechita aparece, ¿ya? Entonces le estoy asignando un valor a mi variable i. ¿Cuál es ese? Había sido 1. ¿No ve? Después, ¿qué más? Aquí ya no puedo hacer enter, ¿ya? Tengo que seleccionar y tengo que volver a bajar aquí abajo, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué variable voy a utilizar? Contador, allá. Contador. Esto va a ser ¿igual a qué? A 0 va a tener el valor. ¿Qué más? Estamos utilizando el ciclo mientras. Voy a venir aquí, voy a utilizar ¿qué ciclo? ¿Cuál es el ciclo mientras? Ah, esto ya sido el ciclo mientras. ¿Dónde va a entrar? Aquí abajo, ¿no? Fíjense que el ciclo mientras, a ver, bueno, el ciclo mientras está comportándose, es lo mismo que estuviera entrando por aquí, ¿ya? Sí, está bien. Este es repeat, este es ciclo mientras, sí, está bien. Ya, entonces, aquí voy a poner una condición.
donde me va a decir que si I es menor o igual a N. I es menor, no, es menor o igual a N. ¿No? Ahí está, ya es mi condición. Listo, si cumple, algo va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice, me va a hacer tomar otra decisión. ¿Cuál es esa decisión? La toma de decisiones. Aquí está, sostengo, calvo, aquí abajito. ¿No? Fíjense que se está dibujando solito. ¿No? Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a poner aquí? N mod I, igual. Entonces, N, el PCIN, el comando mod ya los reconoce, ¿ya? Entonces, que sí, tienen que copiarlo como mod nomás. Y dice, ¿no? Mod I igual a 0, ¿no? Ahora, en este caso, la toma de decisiones siempre me va a mandar el valor verdadero al lado derecho y el valor falso al lado izquierdo, ¿ya? Nosotros todavía aquí nos acomodamos como para que no ocupe mucho campo, ¿no es cierto? Pero pueden hacerlo de todas maneras. En este caso, solo respeten el sentido de salidas donde les da por defecto. Ya. Si cumple, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer otro proceso. Voy a seleccionar, voy a jalar, voy a buscar biencito donde me bote. Ahí está, recién he encontrado. Entonces, si les pasa eso, busquen nomás sobre esta línea, ¿ya? ¿Qué dice? El contador va a ser igual a contador más 1. Por lo tanto, contador va a ser igual a... A ver, vamos a poner con igual. Tiene que ser lo mismo. Cont más 1. ¿Ah? Si no, si no, no va a hacer nada. Lo voy a dejar así, ¿no? Después de eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que hacer un proceso más. ¿Dónde voy a hacer ese proceso? Debo hacer debajo. Este procesito aquí al finalizar, ¿no? Donde cierran la flechita, chan, chan, después de que cierran estas líneas, aquí, fíjense, en este caso aquí cierra, ¿no? Después de eso estoy haciendo. Ya, ahora aquí, ¿qué tengo que hacer? Y, dice, y es igual a y más 1. Ya, después, ¿qué más? Nada más, viene por aquí y termina. Ya, termina aquí, ¿no? A ver, aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí y termina, ¿no es cierto? Está terminando. Listo. Una vez que termine ese proceso, si deja de cumplir, vamos al valor falso, que sería en este caso. No. ¿Qué es lo que voy a agregar? Aquí me dice que debo agregar otra toma de decisiones. ¿Dónde voy a agregar esa toma de decisiones? A ver, intentaremos agregar por esta línea. Fíjense, estoy buscando, no me deja. Por lo tanto, siempre deben de ingresar. Pues ya le he fallado. Ya. ¿Cómo debo de eliminar si me he equivocado? Si me he equivocado, sostengo esto. Y aquí en esta parte de abajo, no sé si ven un basurerito, sueltan y ahí se va a eliminar. Ay, qué gran marcha. Ahí está, ¿no? Chan. Y se eliminó. Es que justo en esta partecita está mi pantalla de mi mensaje de que tu pantalla está siendo transmitida. Ya, así se elimina, pero en este caso yo solo le voy a mover, ¿ya? Ya, muy bien, estoy poniendo mi toma de decisiones. Fíjense, el sentido del flujo está respetando. Claro que sí está manejando otro orden, pero fíjense, el sentido del flujo está respetando. ¿Lo ven? Muy bien. Ahora aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí me dice que debo de verificar si el contador es igual a... ¿Qué? Si el contador es igual a ¿qué? A 2. En las tomas de decisiones, chicos, no existe la flechita como aquí arribita hemos hecho, ¿no? Esto es igual la flechita es igual a la igualdad cuando es en proceso, pero cuando es en toma de decisiones, el igual es igual, ¿ya? Entonces, esto no pueden asignarlo de esta manera. Yo le estoy haciendo combinado, fíjense,
para demostrarles que sí se va a poder, ya que igual sí se puede. Si quieren, pueden poner la flechita en los procesos, no en las tomas de decisiones, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aquí no le estoy asignando un valor, estoy comparando, ¿no? Estoy comparando, no es asignarle un valor. ¿Ya? Entonces, aquí me dice, si cumple en el valor verdadero, dice, ¿qué es lo que voy a escribir? Primero voy a escribir n, dice, ¿no? Aquí está. Ese es el verdecito con la flechita que está apuntando hacia afuera. Lo voy a jalar por aquí. Ahí está. Me dice que debo escribir n. No sé si me va a permitir. Siempre voy a escribir entre comillas lo que voy a escribir, ¿no ves? Lo que es el texto, lo que es el comentario. Es primo. Si no cumpliera, aquí al lado me vengo. Voy a buscar. Ahí está. N. En este caso voy a poner un espacio. Aquí también debería haber puesto un espacio porque apegado a este valor va a venir. Ya, pero de todas maneras, haremos la prueba, ¿no? No es... Cierro comillas. Ya, con eso habría terminado, ¿no es cierto? He terminado ya mi diagrama de flujo. Por lo tanto, voy a proceder a ejecutar, hacer la prueba, ¿ya? Para ejecutar, chicos, aquí tenemos un botoncito con el triángulo, ¿no? Con el símbolo de play, no se nota muy bien. Entonces voy a venir aquí y voy a presionar, ¿ya? Y aquí ya me muestra lo que es la ventana de ejecución, ¿no? Donde, ¿qué es lo primero que me va a hacer? Me está diciendo que lea un valor n, ¿no es cierto? Un valor cualquiera. En este caso vamos a utilizar los ejemplos que hemos puesto. A ver, primero hemos empezado con el 2, ¿no? Entonces voy a decir 2. Fíjense, este es aquí está. 2 es primo, dice. El resultado que era 2 es primo. Fíjense, es lo que les he dicho. No le he puesto el espacio, por eso apegado está apareciendo. Por lo tanto, voy a venir aquí y lo voy a corregir. Aquí sí le voy a poner un espacio. ¿Ya? Esito nomás era. Nuevamente voy a ejecutar. Voy a decir aquí 2. Ahora sí, ¿no ve? Fíjense, 2 es primo. ¿No es cierto? Ahora, haremos la prueba con la siguiente prueba de escritorio. Ya. Entonces, de iniciar voy a poner aquí. De iniciar. Muy bien. Aquí voy a leer el valor de 6. Enter. 6 no es primo, ¿no? ¿Por qué no es primo? Porque sus contadores, en su contador ha almacenado más divisores, ¿no? Había sido más divisible entre varios números, no solo entre 2. Ya, verifiquemos con este otro número. Reiniciar. 7. Enter. 7 es primo. Aquí está. 7 es primo. Me está dando este resultado. Fíjense que no tengo que estar analizando uno por unito y verificando. Esto me manda al tiro, ¿no? El resultado. De iniciar. Lo ultimito que su compañero nos ha hecho. Verificaremos el 5. Muy bien. Vamos a verificar el 5. 5. Enter. Enter. 5 es primo. 5 es primo. Por lo tanto, este diagrama de flujo está bien hecho y me va a funcionar para cualquier número. A ver, haremos un número grande. A ver, alguien que me dicte un número primo grande. A ver, de 4 cifras yo voy a poner cualquiera, lo que se me ocurra. Ahí está, de 4 cifras. Vamos a hacer la prueba. El 4568 no es primo. Fíjense, las iteraciones, él solito lo ha hecho, ¿no? Adentro. Nosotros no hemos visto. A ver, aquí me están mandando el 331. A ver, 331. Dice, vamos a verificar. 330. Ay, perdón. 331. Aquí está. El 331 había sido primo, ¿no es cierto? Pero fíjense que nosotros haciendo manualmente, ¿cuántas veces hubiera cambiado el valor de i?
332 veces en este caso, ¿no ve? Para verificar. Y teníamos que hacer uno por unito. Pero en este caso, con el PCInt, es al instante, ¿no ve? Entonces, esa es la diferencia, chicos. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros iniciamos el programa, no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Solo nosotros en nuestra cabeza sabemos qué es lo que va a realizar nuestro diagrama de flujo. Para eso ustedes pueden ir decorándole, ¿no? A su programa, donde yo le puedo decir, mira, fíjense, para mostrar, voy a arrastrar aquí arribita, donde voy a decir, ingrese un número para verificar si es directamente primo o no. Eso, comillas, ¿no? A ver, eso es lo que lo estoy adornando. Eso es lo que nosotros generalmente hacemos, ¿no? En, mm, aquí en la lectura aumentamos un comentario, ¿no es cierto? Pero el PCInt no me permite agregar un comentario aquí. Es por eso que lo tienen que hacer por separado. Nosotros así lo hacemos acá, ¿no? A ver, ingrese un número. Así más o menos. Así más o menos nosotros hacemos, ¿no es cierto? Pero en PCInt sí o sí tienen que hacerlo por separado. ¿Ya? Este símbolo es para que muestre afuera. ¿Ya? Verifiquemos qué es lo que va a hacer. A ver, vamos a ver. Ah, aquí me está apareciendo. Ingrese un número para verificar si es primo o no. Ah, ahora sí ya sé qué es lo que va a hacer este programa, ¿no es cierto? Entonces voy a poner 2. 2 es primo, ¿no? Entonces aquí yo también puedo seguir decorando aquí abajito. A ver. Ahí está, si no encontró. El número que acabas de ingresar, ya, eso vamos a poner, a ver qué pasa. Aquí está, vamos a volver a poner 2. Ya, ingrese un número para verificar si es primo o no, dice, ¿no? 2. El número que acabas de ingresar, 2, es primo, ¿no? Entonces, esos adornitos para que se pueda entender bien el programa, de esta manera en el PCInt se escribe. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ir modificando sobre esto, ¿no? En cambio, en esto tienen que bozar su cuaderno y demás. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, pregunta al respecto? Ninguno. Bueno, pues eso es la clase de hoy. Para guardar, chicos, solo se vienen aquí a guardar. Perdón, ¿dónde está? Guardar. No, no está guardando aquí. Cierran esto porque aquí, fíjense chicos, aquí me ha aparecido en pseudocódigo, traducido en pseudocódigo, todo lo que hemos hecho en diagrama de flujos. Automáticamente se traduce. Si aquí hago cambios en mi diagrama de flujo, también va a ocurrir cambios. Si hago cambios en el diagrama de flujo, entonces aquí en el pseudocódigo también va a aparecer cambios. ¿Ya? Entonces, desde aquí recién pueden guardar, ¿no? Guardan y utilizan ustedes una dirección donde van a guardar y se va a guardar el programa. Es muy sencillo de utilizar. ¿Ya? Bueno, chicos, esa sería la clase de hoy. La siguiente clase vamos a seguir avanzando ya problemas un poquito más complejos. Y si tuvieran problemas para que podamos resolverlo, pueden sugerirnos también. Entonces podemos resolver aquí en la clase de auxiliatura, ¿ya, chicos? Entonces, recalcarles siempre, vayan repasando un ejercicio, dos ejercicios que son cortitos, ¿no? De estos, hasta que llegue el día del examen, ¿ya? Solo así van a poder aprobar esta materia. Bueno, chicos, un gusto siempre haberles enseñado. Espero que me haya dejado entender muy bien.
Y hasta la próxima clase, chicos.